la fiscalía se supone que debería actuar de oficio, ¿vale? Cuando hay indicios claros de falsedad. No lo hace. Con que solo medie la denuncia, sin que haya causa, sin que haya procedimiento ni nada, sin que se haya iniciado el procedimiento judicial ni nada de eso, ni haya sentencia ni nada, administrativamente ya pasa a formar parte del cupo total de víctimas de violencia de género de forma administrativa. ¿Esto qué significa? Que pueden acceder a ayudas, que pueden acceder a puestos de trabajo. Lo que decía, Juana Rivas, madre protectora. ¿Recordáis el caso de Juana Rivas y el movimiento progre que hubo de Juana está en mi casa? Denunció a su marido en varias ocasiones por violencia de género y maltrato a los niños, del cual, bueno, pues todas las causas fueron archivadas en Italia. Entonces Juana coge a sus hijos y desaparece durante un mes entero. Lo secuestra realmente, ¿vale? Y un juez en España la condena por secuestro y la condena a varios años de cárcel y a varios años de prohibirle ejercer la patria potestad de sus hijos. Le dan la custodia al padre y el gobierno realiza un indulto parcial a Juana Rivas, ¿vale? Como sabéis, este movimiento de las madres protectoras que hubo gracias a Irene Montero, que hablaba de las madres protectoras como Salmerón o ¿cómo se llamaba? María Sevilla, ¿vale? María Sevilla, si no recordáis bien, es esta señora que denunció a su marido por abusos sexuales a su hijo y tenía una organización, ¿no? Infancia Libre, de la cual era, creo que, presidenta, donde se gestaban bueno, pues esas denuncias por abusos sexuales a los niños, algunas de ellas falsas, no sé si todas, no tengo ni idea. Por suerte, bueno, pues este señor denunció a María Sevilla. Después de muchos años peleando por la custodia del niño, descubrieron que María Sevilla tenía a los niños encerrados en una casa de campo donde les había privado de cualquier contacto social, donde los tenía encerrados, no salían a la calle, no los llevaba al colegio, les hacía creer que estaban enfermos, tenían papeladas las ventanas y las paredes con mensajes de tipo religioso y demás. Y bueno, por suerte este chico ganó la causa, tiene la custodia de su hijo, en fin. Pues este tipo de personas, por llamarlas de alguna manera, son las que Irene Montero llama madres protectoras, ¿vale? Madres protectoras. El caso de Juana Rivas fue muy sonado primero porque la gente, un movimiento social de Juana está en mi casa, no sé qué, nadie sabía su paradero, se había llevado a los dos niños y bueno, luego le dieron el indulto parcial. Bueno, esto ha pasado en espejo público, ¿vale? Bueno, voy a un momento a enseñaros cuáles son las declaraciones que han aparecido del hijo de Juana, el mayor, ¿vale?
Esto es un hilo de Bou, ¿vale? Dice... Pasa algo con el hijo de Juana Rivas. Si la alienación parental existe, el chaval puede estar condicionado por su madre, con la que lleva 2 años viviendo. Pero si no existe, y la ley dice que no existe, entonces el padre es culpable automáticamente. Porque la ley dice que no existe la alienación parental. Sí, la violencia vicaria, pero no la alienación parental. Soy Gabriel, el hijo de Juana Rivas, el hermano de Daniel, y estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar, lo que mi hermano en este momento no puede expresar, porque yo soy su voz y vengo a pedir ayuda, vengo a transmitir a todo el mundo lo que está sucediendo, lo que no debería de suceder, y vengo a darle un mensaje directo a aquellas personas que sí pueden mover los hilos y que sí pueden hacer algo por nosotros y que hasta el día de hoy no han hecho. En 2017 me arrancaron de mi casa, que es mi madre, a mis 11 años y a los 3 años de mi hermano Daniel, el cual actualmente sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16. Y él vive con un maltratador a su lado. Él tiene miedo de expresar esas cosas porque sabe que su padre puede enterarse de estas cosas y puede amenazarlo, porque él se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte y yo mi reflejo lo veo en él, y no sé cómo en 2024 pueden suceder estas cosas horrorosas. Muchas gracias. Bueno, pues esto lo que ha aparecido es la entrevista que ha concedido el hijo de Juana Rivas, el mayor, ¿vale? Resulta que la causa se ha reabierto, ¿vale? El fiscal de la causa ha cambiado, entonces se ha reabierto el procedimiento y hasta ahí podemos contar. Es decir, el anterior procedimiento tenía archivadas todas las causas de denuncia y demás, pero ahora ha venido un fiscal nuevo y ha reabierto el caso, ¿vale? Hasta ahí se puede contar, porque se ha reabierto el procedimiento, pero no hay nada en firme. Absolutamente nada en firme. Voy a poneros un vídeo. Voy a poneros un vídeo de Espejo Público, ¿vale? Vamos a saludar enseguida a Paula Fraga. Ella es abogada penalista, experta en Derecho de Familia y Protección de la Infancia. Muy buenos días, Paula. Aquí está con nosotros esta mañana. Hola. Vente, siéntate aquí a mi vera, que además quiero que estés cerca de Juan Soto Ibars, que es muy crítico con la cuestión espinosa que vamos a abordar enseguida, las denuncias falsas. Miquel. Sí, Susana, porque en las últimas horas hemos visto 2 noticias de impacto sobre conflictos familiares muy graves. Una joven, ustedes lo escucharon ayer, asegura haber mentido tras denunciar a su padre por abusos sexuales, y el exmarido de Juana Rivas... Esto lo vamos a ver ahora. ...ha vuelto a ser denunciado por maltrato a sus hijos. Juana Rivas y Yasmín Carro, 2 casos mediáticos llevados a tribunales diferentes pero con algo en común: la relación entre padres, madres e hijo. Los problemas judiciales y las denuncias falsas son los puntos claves de los 2 casos. El padre de Yasmín lleva 5 años en la cárcel, precisamente por una denuncia falsa puesta por su propio hijo. Le dije a mi mamá que me había manoseado. Este caso es sangrante, ¿eh? Este caso es el caso de una chica que denunció a su padre por abusos sexuales de forma falsa, y a su padre lleva 5 años en la cárcel, ¿vale? Salió culpable y ahora se ha retractado en Argentina. Esto ha pasado en Argentina. Años atrás lo dije que mi papá me obligaba a chupársela, dice. Cosa que no solo nunca pasó, sino que nunca dije. Todo mentira. La joven de apenas 14 años denuncia abusos sexuales por parte de su padre tras una pelea con este. Un mes después de denunciar ante el Ministerio de la Mujer de Argentina, dice que no había pasado lo que había pasado. Lorena, la madre de Yasmín, se retracta. Yasmín explica por qué lo hizo. Una amiga, verdadera víctima,
me contó un abuso que sufrió. Tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. El padre de Yasmín es declarado culpable. Las acusaciones de denuncias falsas también han salpicado el caso de Juana Rivas, un caso que ha vuelto a golpear la actualidad tras las declaraciones de Gabriel, su hijo mayor. Soy Gabriel. ¿Ahora qué? Ahora nada. Ahora, ¿quién le va a devolver esos 5 años que lleva en la cárcel a ese padre? ¿Con qué cara miras a tu padre? No, ¿con qué cara miras a tu padre? Es que yo, o sea, no me lo imagino. O sea, ese padre que es inocente, que su propia hija supuestamente, no sé cómo fue el procedimiento, Víctor, supuestamente, esto ha pasado en Argentina, entonces no es de aquí, no sé cómo están las leyes allí o no estaban en su momento. Ese señor lleva 5 años en la cárcel. 5 años. 5 años en la cárcel. ¿Quién le va a devolver 5 años en la cárcel? ¿Quién se los devuelve? Nadie. O sea, es que no hay pago. No hay pago para eso. No existe. Aparte de que va a ser que eso te va a marcar toda tu vida. Tu propia hija te ha denunciado falsamente de haber abusado sexualmente de ella. Por lo menos se demuestra que eres inocente, sí, pero porque ella ha confesado. Si no, la condena era de 10 años, ¿eh? Y ha cumplido la mitad. Vamos a seguir con el tema de Juana. El hijo de Juana Rivas, el hermano de Daniel, vengo a pedir ayuda. Él vive con un maltratador. Contradiciendo la sentencia que dictó el Tribunal de Apelación de Cagliari, donde exponía que Juana forzó a su hijo menor a hacer acusaciones falsas. Ahora la Fiscalía italiana investiga al exmarido de Juana Rivas por maltrato a sus hijos, 2 casos que enfrentan al feminismo. Según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023, solo hubo 2 sentencias condenatorias por denuncias falsas de un total de 199.282 causas de violencia de género. El 0,01%. Un porcentaje ínfimo de denuncias falsas, así lo avalan también los datos, algo que nuestro colaborador Soto Ibars pone en duda. Esa cifra, el 0,000 ese que está ahí, están sobre está calculada sobre las denuncias o sea, de las denuncias no se calcula sobre las denuncias investigadas, ¿vale? Sino que se calcula en el total de denuncias, con lo cual está más falseado que las monedas de chocolate. Si tú calculas, imaginaos que se investigan 30 denuncias o 40 denuncias y de esas 40 denuncias, ¿vale? 10 descubren que son falsas, ¿vale? Eso sería un 25% de las denuncias son falsas. Ese sería el porcentaje. De 40 a 10 son falsas, 25%. Sin embargo, no se calcula el porcentaje de 40 denuncias que se han investigado, sino que se calcula en función del total de las denuncias puestas en todo el año por esta causa, por violencia de género, ¿vale? Entonces, claro, si se ponen 168.000 denuncias al año, aproximadamente 170.000 denuncias por violencia de género, 10 es un número ínfimo, es un porcentaje ínfimo. La proporción es ridícula. No es un 25% que sería en el caso, me estoy inventando las cifras, en el caso de si calcularas el porcentaje sobre las denuncias investigadas. Sí, lo sé que Experto en Igualdad tiene un... En el caso de las denuncias que se investigan, tenéis un vídeo en el canal de Experto en Igualdad que explica muy bien cómo se llega a investigar estas denuncias. La Fiscalía debería... Y de las 168.000, ¿por qué solo se investigan 40? A eso voy, ¿vale? Se investigan menos de 40, ¿vale? Pero bueno, he puesto 40 por poner, ¿vale? La Fiscalía se supone que debería actuar de oficio, ¿vale? Cuando hay indicios claros de falsedad. No lo hace. ¿Qué pasa?
que de las denuncias falsas, del total de las denuncias, solo se investigan aquellas denuncias que se presuponen falsas y que llegan a juicio oral y que por tanto hay una retirada de la acusación, ¿vale? Cuando hay una retirada de solo puede haber retirada de la acusación cuando se llega a juicio oral. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces no se llega ni siquiera a juicio oral, con lo cual tampoco llegan a investigarse. Entonces, imaginaos el número ridículo de denuncias que se investigan. O sea, es dantesco. O sea, no sé, de ahí sale ese 0,00016 o lo que sea que pone el Consejo General del Poder Judicial en su página web sobre las denuncias falsas. Entonces, bueno, demostrar una denuncia falsa no es nada fácil. Esto sí, ahora os busco el vídeo y lo comparto para que veáis, y si no lo vemos una parte, para que veáis todo el tema este de las denuncias falsas, cómo funciona. 2 palabras, denuncias falsas. ¿Hay más denuncias falsas de lo que dicen las estadísticas? Pues eso es algo que preocupa mucho a Juan Soto Ibars, porque tú sostienes que el número de denuncias falsas por violencia de género se desconoce en nuestro país. No es que lo sostenga, es cierto. No es una opinión. Estadística, no se recoge. El 0,001 es un bulo que ya tendríamos que empezar a no repetir. De hecho, ahora lo va a decir Juan Soto Ibars, pero en 2020 se publicó en las estadísticas oficiales, se publicó que no había habido ninguna denuncia falsa. Y los titulares de ese año demuestran lo contrario. Ahí tenéis la falsedad de la cifra, ¿vale? O sea, no puede haber en cifras oficiales 0 denuncias falsas y resulta que aparecen en titulares de noticias que fulanita ha denunciado falsamente porque no sé qué, que se ha descubierto denuncia falsa de no sé cuánto. O sea, no tiene sentido. Más, es un mantra más que un bulo. ¿Pero cómo sabes que es un bulo? Porque mira, Fiscalía actúa de oficio sobre ciertas denuncias y pasa unos datos al Consejo General del Poder Judicial. Datos que, por cierto, no solo no son ciertos, sino que no se actualizan. Hay un año 2020 donde hubo 0 denuncias falsas. Ha habido casos que después se han condenado por denuncia falsa y los datos no han aparecido en el informe. Eso para empezar. Pero es que el 70% de las denuncias por violencia de género quedan en absolución. Hay gente que dice, entonces el 70% son falsas. No. En ese 70% hay un número indeterminado, porque no se investiga, y no se investiga por una razón política, de denuncias que son o falsas o instrumentales. Y hay que también hacer esa distinción. Una denuncia falsa es una mentira manifiesta, es dificilísimo probar esto. El delito de denuncia falsa es muy difícil de probar, pero existe también la denuncia instrumental, que puede ser falsa o no, pero se ejerce por un motivo... Procedimiento de divorcio. Procedimiento de divorcio, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que es tal cual. Que te responda Paula. Un proceso de divorcio, 2 personas se odian, están juntas, ¿no? Hay una discusión con gritos. Él le dice, eres una P y te voy a tal. Y ella le dice a él, eres un tal y te voy a tal. Si ella denuncia, se abre un proceso por violencia de género. Y eso en el divorcio... Ojo, y administrativamente, con que solo medie la denuncia, sin que haya causa, sin que haya procedimiento ni nada, sin que se haya iniciado el procedimiento judicial ni nada de eso, ni haya sentencia ni nada, administrativamente ya pasa a formar parte del cupo total de víctimas de violencia de género de forma administrativa. ¿Esto qué significa? Que pueden acceder a ayudas, que pueden acceder a puestos de trabajo, que pueden acceder a diferentes... les dan beneficios solo por solo denunciando. Hablo desde el punto de vista administrativo, ¿vale? Desde el punto de vista administrativo, ayudas, subvenciones, sí. Pasan a ser víctimas de violencia de género, solo porque ha mediado una denuncia. Divorcio tiene un peso descomunal para la negociación. Eso se llama denuncia instrumental. ¿Es falso? ¿Ha habido la amenaza? No, no es falso. Puede haber habido la amenaza en el contexto de una pelea. Bien, todo eso está generando en España unos procesos de indefensión en los tribunales, en los juzgados de violencia familiar y de violencia contra la mujer,
que no se quiere estudiar. A ver qué dice la abogada al respecto. Paula, ¿tú coincides? Coincido. No se quiere estudiar porque se les cae el chiringuito. Así de simple. En parte sí, en parte no, porque es cierto que hay una instrumentalización totalmente por estos casos de cierto feminismo, sobre todo el feminismo institucional, que ya sabemos que causa que coge, causa que destroza, ¿no? Pero también es paradigmático, o más bien sintomático, de lo que pasa socialmente con el tema de las denuncias falsas, cómo se instrumentaliza por varios sectores y no hablamos desde lo jurídico, sino desde lo político, y es insoportable la politización que hay y el germen que se genera entre el feminismo institucional y sectores antifeministas, ¿no? Entonces, si hablamos de denunciar falsas, es cierto que son las menos, yo no tengo el dato real, porque ahí es lo que puedo estar de acuerdo contigo, que efectivamente no es fácil, pero lo primero hay que recordar... Dice, no es fácil, pero no dice no existe. No se atreve a decir no existe. Que una absolución, un archivo, no implica para nada denuncia falsa, sino que no ha habido indicios suficientes para condenar, efectivamente, y bueno, que en caso de denuncia falsa, como parte, tú puedes Lo que yo creo que hay es una interesar. inmensa hipocresía, porque a mí se me quemó en la pira pública por un tema que tenía que ver con unas declaraciones mías sobre denuncias falsas, y lo hizo el PSOE mientras mantenía como presidente del Partido Socialista de Euskadi a un tío que no es que estuviera... que estaba condenado. No, pero el tema es por diferente, maltratar a Toni, una el tema es mujer. diferente. El tema... ¿Sabes? Lo que hay es una utilización política, Pero como tú dices, y mucha hipocresía. hay ejemplos en los últimos días. Hay una sentencia en Murcia de una condena a una mujer por haber denunciado falsamente unos abusos sexuales. Y luego está el tema de la señora de Tecnocasa, que se la ha condenado por amenaza. Es decir, no sé si se ha deducido testimonio de la acusación falsa, pero también puede ser condenada por acusación falsa. Concreto, y añadir un En caso este más. caso no era por violencia de género, sino por violación. ¿Qué os parece lo de Juana Rivas? Porque en su momento también se dijo que se estaba haciendo una utilización política de la ley. ¿Qué se hizo? La utilización política fue escandalosa. Todos somos Juana Rivas, Pero ¿será los usted? hechos le están dando la razón. No, los hechos no le están dando la razón. Los hechos sí le están dando. Está diciendo que Fernando Arcuri es un maltratador de libro que no solo maltrató a Juana, sino también a sus propios hijos. Vamos a analizar bien esto. Claro, es que ahí lo tenéis. O sea, resulta que un señor que presuntamente maltrata a su mujer y maltrata a sus hijos, se pone una denuncia, se abre un proceso judicial, no sé qué, automáticamente pasa a ser maltratador. Bien, ¿vale? Para los medios. Me refiero para la opinión pública y en los medios de comunicación. Para los políticos que instrumentalizan la violencia de género, para tal. Y resulta que una señora condenada por secuestrar a sus hijos, porque había informes periciales, psicológicos, ¿vale?, que decían claramente que esta señora alienaba a sus hijos, ¿vale?, inducía ese odio hacia el padre, tal, en sus hijos. Entonces, y resulta que esta persona es una madre protectora, ¿no?, para la opinión pública. El otro es un maltratador, sin condenar, pero es un maltratador. Y esta señora es una madre protectora que lo único que quería era salvar a sus hijos de las garras de ese energúmeno. Entonces, la vara de medir entre unos y otros es alucinante, la diferente vara de medir. Porque igualmente debería tacharse, si siguen su mantra y siguen su forma de proceder en los medios de comunicación y desde las instituciones, debería ser lo mismo, ¿no? Pero no lo es. Porque es muy importante. Los hechos a los que se refiere la Fiscalía... En Italia ha cambiado el fiscal, ¿de acuerdo? La anterior fiscalía desestimaba todas las denuncias de Juana Rivas. Y es por los mismos hechos que este nuevo fiscal sí que ha abierto procedimiento. No conocemos todavía el informe de la fiscalía, pero en el periodo en el que supuestamente, según la fiscalía, se produjeron todos estos delitos por parte de Arcuri, la familia estaba controlada por los servicios sociales. Había una psicóloga totalmente independiente analizando la familia. Y no se apreció absolutamente ningún síntoma de maltrato, por eso se archivaban todas las denuncias de Juana Rivas. Y ahora, porque prospera. Pero ahora tienes el testimonio del hijo mayor diciendo que y tenemos
tenemos madre también... les arrastraba por el suelo, Ya, y eso puede ser verdad, el niño pequeño Eso está puede en peligro, que tiene pánico. Eso puede ser verdad, pero tenemos que tener en cuenta que esta familia, estando los dos niños con Francesco Alcuri en Cerdeña, estaban sometidos a una vigilancia exhaustiva, porque había muchos indicios o muchas sospechas de que ahí podía haber un caso de violencia, porque la madre no paraba de denunciarlo, ¿no? Entonces, en 2 años no se vio nada. No se vio nada. Y ahora que el hijo lleva 2 años con la madre, que tenemos otro informe también de una psicóloga independiente diciendo que la madre tenía una conducta tóxica con los hijos de alienación parental, esa cosa que en España está prohibida, que es anatema, ¿no? Pero estamos refiriéndonos al mismo periodo. Entonces, yo a la Fiscalía Italiana le doy credibilidad. Podría ser que hasta ahora hayamos estado en las nubes. Podría ser que hasta ahora hayamos estado en las nubes y que Francesco Alcuri sea un maltratador muy inteligente que ha conseguido librarse. Podría ser. Hay que esperar. Pero los hechos no son nuevos. No, y sobre todo que esto no es que uno tiene que ser bueno y el otro tiene que ser malo. A lo mejor los dos han cometido... Me he quedado sin tiempo. Una frase, un titular. Pues simplemente respecto a Juana Rivas, otra vez tenemos que huir de esa politización, y aquí estamos hablando de que ya ha habido una instrucción, unas diligencias previas donde hay más que indicios racionales para ir a la segunda parte del procedimiento, juicio oral, con violencia física, vejaciones. Entonces simplemente que se haga... Que no se han observado antes. Bueno, Lo mejor es el tuit de ayer de Teresa Rodríguez. Me cago en yo ahí todo, podría muerto con la responder noticia. bastante. Podría responder bastante. Paula, gracias. Bueno, pues esto es lo que dicen los comentaristas de Espejo Público. Ahí Juan Soto Ibars ha dejado de decir muchas cosas. Solo quiero decir aquí esto. Dice: mami me lavó el cerebro diciéndome mentiras de papá. La justicia italiana pone al hijo pequeño de Juana Rivas bajo la protección del padre. El hijo menor de la madre de Maracena y Francesco Alcuri, de 8 años, declara repetidamente a la justicia italiana que su madre le chantajea para que acuse en falso a su padre, y el tribunal le otorga la custodia a Alcuri. Mami me lavó el cerebro diciéndome mentiras de papá, que papá me pegaba, que no es verdad. El verano pasado, mientras el Tribunal Supremo Español confirmaba el indulto de la madre granadina Juana Rivas, un perdón impulsado por el actual gobierno tras ser condenada la mujer de 2 años y medio de cárcel por secuestrar a sus hijos en el 17, Rivas inducía a su hijo menor con ella de vacaciones en Granada contra su padre, y le decía cosas como lo siguiente, según le confesaba en septiembre el niño de 8 años a su psicóloga italiana: tu padre te pega, te tira por las escaleras, si no dices esto no te dejo ir nunca más a Carloforte, donde él vive con su padre. Pero el hijo menor no solo ha denunciado que su madre le induce contra su padre, también ha asegurado que lo hace su hermano mayor, quien ha sido triangulado por su madre en el conflicto entre ambos. Certifica la sentencia. Esto es, que ha sucumbido a las demandas de su madre, y quien, según el pequeño, le dice a este que si no denuncia que su padre les pega, mami va a ir presa. La situación más llamativa a este respecto fue quizás una carta hecha pública por el diario ABC en el 18, cuando el recurso Rivas, tras su primera condena, iba a verse en el Supremo. Tengo miedo de que mi madre nos mate. Escribía entonces supuestamente el menor, describiendo un panorama de violencia absolutamente desatada de su padre hacia ellos, de que mi padre nos mate. Y que las forenses creen completamente inducido por su madre. Psicólogas forenses, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo no iba a salir Irene Montero a la palestra diciendo lo siguiente? El exmarido de Juana Rivas tiene desde el año 2009 una Un momento, que se escucha fatal. condena por violencia de género en el... Mirad, el exmarido de Juana Rivas tiene desde el año 2009 una condena por violencia de género en España. Como ocurre en muchos otros casos de violencia de género, la relación continúa a pesar de esa condena, y en el año 2016 Juana vuelve a poner una denuncia contra su exmarido por violencia de género y también por violencia machista contra sus hijos. Pero la jueza
considera que no puede juzgar ese caso porque los hechos que Juana denuncia han ocurrido en Italia, el país de su exmarido, y no en España. Un año después, viendo que ni siquiera la justicia de su país la protege a ella y a sus hijos de la violencia machista, Juana pasa un mes, el mes de agosto, en paradero desconocido con sus hijos. Ella misma explica que toma esa decisión para proteger a sus hijos de la violencia que ejerce contra ellos su expareja. Pero como les ocurre a muchas madres protectoras que luchan para protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista de sus agresores, Juana, en 2018, es condenada por estos hechos a 5 años de prisión y a 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus hijos por parte de los juzgados españoles. El problema no es solo la condena contra Juana Rivas, es decir, que la justicia española, en lugar de proteger a esta madre protectora y a sus hijos, lo que hace es culparla a ella, criminalizarla y condenarla. Un detallito, no sé si os habéis fijado, pero mirad que a propósito está puesto aquí este palestino, pañuelo palestino, y la bandera de Palestina. ¿Tiene detrás un árbol de Navidad? Sí. Capricornio se ha dado cuenta. Así como comentario fuera del tema. Nada, seguimos. El problema es también que al inhabilitarla para ejercer la patria potestad, la justicia española obliga a esos niños a estar con su padre maltratador. Fijaros... Ojo, ojo. La justicia española obliga a sus hijos a estar con su padre maltratador, que la justicia ha dicho que no es maltratador, ¿vale? O sea... Pero Juana Rivas es una madre protectora. Que yo no digo que el tipo no sea un liante, ni lo digo ni no lo digo, porque no, hasta el momento no lo es. Todas las causas se han desestimado, todas las causas se han archivado y ahora en el procedimiento, en la nueva apertura del procedimiento nuevo con el nuevo fiscal, a ver qué es lo que pasa. Pero nada, ellos ya lo están tachando de maltratador. Bueno, ya no, desde el momento 1 lo tachaban de maltratador. Porque en el momento que ya media una denuncia, el tipo es un maltratador, ya de inicio. Haya no haya procedimiento judicial. Hasta dónde llegó la criminalización a Juana Rivas, que después de que en 2021 el gobierno de coalición indultásemos parcialmente a Juana Rivas por estos hechos, el juez se negó a permitir su salida de prisión, alegando que Juana podía suponer un grave peligro para sus hijos. Hombre, es que los había secuestrado. Y había informes forenses que decían que ejercía influencia sobre sus hijos para ponerlos en contra de su padre. O sea, no sé, las periciales judiciales están para algo, que digo yo, que para algo servirán. Ahora por fin la justicia italiana está investigando al exmarido maltratador de Juana Rivas por maltrato también a sus hijos. Y por eso es muy urgente que España actúe, porque el hijo menor de Juana Rivas sigue conviviendo con el padre maltratador. Y de hecho, el propio hijo mayor de Juana Rivas... DJ Nirvana 1 Cheered. X50. La patada en el culo que se llevaron con lo de Juana no se les olvida y con las declaraciones de este chaval han vuelto a ver el cielo abierto. ¿Dónde han estado todos estos años? Porque la dejaron tirada. ¿Ahora qué? ¿A por el juguete roto? ¿Ahora qué? ¿A por el juguete roto otra vez? Sí, a por el juguete roto otra vez. Muchas gracias por esos beats. Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Esto es un nuevo motivo para volver otra vez a la palestra mediática de esta gente. Ha alertado de que su hermano está en grave peligro. Mirad, tanto Juana Rivas como otras muchas madres protectoras llevan demasiados años sufriendo criminalización, persecución y ridiculización por defenderse. Sí, como María Sevilla, ¿no? María Sevilla, qué telita. A sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista de sus agresores. Esta persecución es social, es judicial y es también mediática.
vosotros no hacéis persecución social, judicial, mediática a los hombres que son denunciados falsamente. No hacéis esa persecución, ¿verdad? Eso no es persecución. Eso es justicia divina. Juana Rivas se dijo que era una madre loca, igual que de otras muchas madres protectoras, que secuestraba a sus hijos y todo tipo de barbaridades que la culpaban a ella en lugar de al agresor machista. Es imposible reparar todo el daño que se le ha hecho a Juana y también a otras muchas madres protectoras, pero por lo menos podemos trabajar para no volver a cometer los mismos errores. Lo primero, recordad, un maltratador nunca es un buen padre. Por eso, la ley española dice con claridad que el régimen de visitas debe ser suspendido ante el más mínimo indicio de maltrato por parte del padre. También necesitamos que se cumpla por parte de los jueces y juezas de nuestro país la prohibición de aplicar el falso síndrome de alienación parental. En segundo lugar, el Estado, España, le debe una reparación. Falso síndrome de alienación parental. La violencia vicaria sí, pero el síndrome de alienación parental no, ¿no? Padre. También necesitamos que se cumpla por parte de los jueces y juezas de nuestro país la prohibición de aplicar el falso síndrome de alienación parental. En segundo lugar, el Estado, España, le debe una reparación a las madres protectoras y también la sociedad. No sigamos criminalizando a las madres protectoras y no volvamos a hacerlo con los casos nuevos que salgan. En este caso, debemos reconocer a ese feminismo que ha estado ahí siempre dando la mano a Juana Rivas, a María Sevilla y a otras muchas madres protectoras cuando más difícil era Madre, hacerlo. es que tenía que decirlo, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Cállate! ¡Dios! Es que, de verdad. Diciendo, Juana está en mi casa, María, Juana, no estáis solas. Y por último, recordad que el discurso de las denuncias falsas es cómplice de los agresores y es cómplice de las violencias machistas. El problema en España no es que haya mujeres que por romper el silencio de forma... Te recuerdo, Irenita, que tienes una sentencia condenatoria por llamar maltratador a un señor que no lo era. Te lo recuerdo, que tuviste que publicar la sentencia en tu Twitter. Poco te pasó, siendo quien eras. Forma anónima o sin ir a los juzgados vayan a joderle injustamente la vida a muchos hombres. El problema en España es que la mayoría de las víctimas de violencia machista y de violencia de género todavía no cuentan con la confianza suficiente como para poder denunciar y salir de esas situaciones de violencia, y que cuando hay víctimas que rompen el silencio, muchas veces son ellas las cuestionadas, las culpabilizadas, las criminalizadas y las perseguidas. Tenemos que llegar todavía mucho más lejos hasta conseguir una sociedad completamente libre de violencias machistas. En fin, ¿os acordáis, no? Del de Rafael Marcos, ¿no? De la sentencia de Rafael Marcos, el caso de Rafael Marcos, que por suerte pues fue uno de los pocos casos que salen bien. Un segundo, voy a poner una cosa que hizo hace ya tiempo Iberian Song. Madres protectoras, madres protectoras. Este feminismo las indulta en media hora. Madres protectoras, madres protectoras. No se trata igual a un señor que a una señora. Se llevan a tus hijos sin saber por qué motivo. Madres protectoras. Pero eres el culpable solo por ser el padre. Madres protectoras, madres protectoras. Este feminismo las indulta en media hora. Madres protectoras, madres protectoras. No se trata igual a un señor que a una señora. Madres protectoras. Bueno, es que tenía que ponerlo. En fin, pues esto es lo que ha pasado y seguirá pasando hasta que alguien dé un puño en la mesa y... Un besito, Iberia. Dé un puño en la mesa y cambie las leyes.